Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos para poder cantarte, para poder alabarte, para poder ahora estudiar tu palabra, y pedimos tu guía y tu ayuda en el entendimiento y la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Tomen asiento, por favor. Abran su Biblia. Lucas capítulo 18, por favor. Lucas capítulo 18, vamos a empezar en el versículo 9, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 9. La Biblia dice: y unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo y de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo el orgullo puede llegar a ser un pecado tremendamente dañino en la vida de un creyente. El orgullo puede manifestarse en cualquier área de la vida, en el área personal, en el área económica, en el área intelectual, en el área familiar y aún, como vemos en el texto, en el área espiritual. El orgullo es un pecado, no es un error, no es una deficiencia de carácter, no es una falla en la personalidad. La Biblia habla de que el orgullo es un pecado. En esta parábola nosotros tenemos la historia de dos hombres, el fariseo y el publicano. Empezamos observando al orgulloso fariseo y observamos que su orgullo en verdad dañaba su relación con otros. El versículo 9 nuevamente dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. La persona que es orgullosa menosprecia a otros. La Biblia nos habla que usted y yo debemos tener una saludable autoestima. Romanos 12 nos dice que cada uno de nosotros no debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Efesios 2 nos habla de que nosotros debemos ser humildes y debemos estimar cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. La verdad es que un equilibrio en la autoestima es importante, porque el orgulloso, cuando no tiene una autoestima saludable, llega a encontrar los extremos. El extremo del menosprecio a sí mismo, el otro extremo del orgulloso, el que muestra externamente cuán importante y cuán grande se cree. El orgullo llega a afectar nuestra relación con otras personas. ¿Cómo usted y yo tratamos a otros? ¿Cómo usted y yo tratamos a la persona que limpia nuestra casa? ¿Cómo tratamos a las personas negras? ¿Cómo tratamos nosotros a las personas indígenas? ¿Estaría usted de acuerdo que su hijo se case con una persona indígena? ¿Estaría usted de acuerdo que su princesa se case con un hombre negro? ¿Estaría usted de acuerdo que su hijo se case con alguien que solo ha llegado
a terminar la escuela? Estas preguntas nos ayudan a ver que a veces el orgullo llega a encubrirse. Y a veces nosotros, siendo orgullosos, llegamos a manejar de manera sutil y hasta con muy buena educación nuestro menosprecio a otras personas. Aquí tenemos a un fariseo orgulloso que en el trato que él daba a los otros llegaba al punto de menospreciar a otras personas porque se creía superior. Por supuesto, la persona menospreciada, la que se siente menospreciada por otros, la que experimenta en el trato diario que esa persona es orgullosa, lo va a sentir, lo va a saber, y va a ser difícil que con esa persona nosotros podamos desarrollar una relación, una amistad profunda. Es difícil ser amigo del orgulloso. Es difícil llegar a tener una amistad profunda con alguien que se cree superior a nosotros. Así es que debemos darnos cuenta que uno de los grandes problemas, una de las trágicas consecuencias del orgullo en la vida de una persona es que eso afecta, daña mi relación con otros. El orgulloso no solo daña la relación con otros, sino también llega a dañar la relación con Dios. El versículo 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En ese momento, en la religión de los fariseos, era muy habitual que una persona orara al Señor en 2 periodos diferentes del día. La oración pública, a las 9 de la mañana según Hechos 2 y según Hechos 3 a las 3 de la tarde, eran los momentos típicos en los que una persona subía al templo para orar. Según 1 Timoteo 2, era muy normal, era muy correcto que un judío llegara al templo y, puesto de pie, alzando sus brazos, orara al Señor. No tenía nada de malo, era parte de lo que comúnmente se hacía. El detalle es que aun cuando la oración de este hombre empieza con la palabra Dios, él estaba orando consigo mismo. Externamente parecía que oraba a Dios, pero en verdad estaba hablando consigo mismo. La oración de este fariseo no estaba dirigida a Dios, aun cuando menciona su nombre. Este hombre estaba orando consigo mismo, con su propia alma. Y en esa oración estaba haciendo una lista de todas las cosas buenas que él tenía y que él había hecho. La hace no porque usa la oración para adorar a Dios, para comunicarse con Dios. Lo hace para estar en pie en ese sitio y ser visto y escuchado por otros. No le interesa mantener una relación con Dios. Usa la oración para su propio beneficio, su propia complacencia, y llegar a tener de otros el aplauso para su vida. El orgulloso actúa así. Trata de sacar provecho, trata de mostrarse superior, trata de parecer más grande. Es normal para el orgulloso que se crea superior. Y como vimos en el versículo 9, el orgulloso tiene la tendencia a menospreciar a otras personas. En este caso particular, al publicano. El publicano era una persona que trabajaba siendo recaudador de impuestos
trabajaba para los romanos, los que se consideraban enemigos de los judíos. Por ese motivo, los publicanos no eran bien vistos. Para los judíos eran menospreciados estos publicanos porque trabajaban para el enemigo, y muchos de ellos, si no la mayoría, eran deshonestos. El judío tenía muchas razones para llegar a menospreciar a los publicanos. Cuando el orgulloso trata con otros, generalmente se compara. Observó el versículo 11 y 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En solo 2 versículos, este hombre hace, por 4 ocasiones, hace referencia a sí mismo. Orgullo. Interesante el verbo orar en el versículo 10. Esa palabra encierra la idea de que se va a realizar esa acción de orar, pero se va a realizar esa acción con un propósito consciente, resuelto. Es decir, tanto el fariseo como el publicano no estaban en el templo por casualidad, no estaban ahí porque les sobró una hora o porque alguien les obligó a llegar. Tanto el publicano como el fariseo tomaron la decisión de ir al templo a orar. La diferencia es que el fariseo fue a orar para cumplir un mandamiento, para utilizar la oración para su propio provecho, mientras el publicano llegó a orar porque necesitaba hacerlo. Aunque el fariseo fue al templo a orar, en verdad llegó a utilizar la oración para beneficiarse a sí mismo, para que los otros le vieran puesto en pie en un sitio orando a Dios. Este fariseo es un tremendo moralista, una persona ejemplar. El detalle interesante es observar con quién se compara este fariseo. ¿Observó? ¿Por qué no se comparó con Moisés? Con Abraham, con Samuel, con Daniel. Si se hubiera comparado con ellos, se hubiera dado cuenta de que todos estos grandes hombres de Dios eran superiores aún en devoción. ¿Qué buscó este hombre? Compararse con aquellas personas a las que obviamente él aventajaba. Gracias, Dios, porque no soy como estos hombres. Qué tremendo cómo este hombre busca compararse. Y sabe, el orgulloso siempre se va a comparar con alguien que es más pecador que él, porque está tratando de sacar provecho. Es interesante, y lo puede ver en la pantalla, en la siguiente, por favor. Observe: bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del mundo, que no me has hecho un extranjero, un gentil, un siervo, una mujer. Esta cita es tomada de unos escritos antiguos, de los escritos históricos que aún existen, de la liturgia que se utilizaba en la sinagoga del primer siglo. La parábola refleja claramente cuál era el sentir y el pensar de los judíos. En un libro no bíblico, un libro histórico del primer siglo, se nota cómo esta gente se creía superior a otros, y cuando oraba le daba gracias a Dios porque no era gentil, no era un esclavo y tampoco era una mujer. ¿Qué nivel de orgullo de estos fariseos?
Qué tremendo el nivel de orgullo que ellos poseían. Era ejemplar el hombre. Si uno lo veía externamente, el texto bíblico dice que ayunaba 2 veces a la semana. Es interesante que según Levítico 16, Dios ordenaba que una persona ayune 1 vez al año. Eso es lo que está en la ley de Moisés. Este hombre, queriendo ir más allá en su devoción a Dios, ayunaba 2 veces a la semana, probablemente martes y jueves, que era lo típico en la cultura en ese momento. Pero no ayunaba porque era más devoto. Ayunaba porque encontró en el ayuno una manera de poder mostrar su orgullo, su superioridad ante otras personas. Mateo 6 dice: cuando ayunes, no seas como los austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Era usual que un orgulloso como estos ayunara 2 veces a la semana, martes y jueves. Lo interesante es que el martes y el jueves la ciudad de Jerusalén se abría para todo el comercio, así es que todos los campesinos de las afueras de Jerusalén venían a la plaza para vender sus productos. El mercado se hacía martes y jueves. Así es que estos orgullosos judíos era típico que se pintaran, se maquillaran la cara para parecer más pálidos de lo normal, usaran una ropa desaliñada y llegaran a la plaza y en una esquina mostraran de manera externa que estaban ayunando. No les interesaba ayunar por devoción, les interesaba ayunar para mostrarse superiores, aún en lo espiritual, a la otra gente que les observaba. Con respecto a los diezmos, hacían lo mismo. Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar aquello. Observa la mención de esas plantas. Eran plantas medicinales que usualmente crecían en el jardín de cada una de estas personas. Y ellos eran aparentemente tan devotos, que aún esas plantas, aún aquello por lo que no debían diezmar, diezmaban para mostrar a la gente lo grandes, los superiores, lo devotos que según ellos eran. Tiene mucho sentido cuando Jesucristo allá en Mateo dijo: porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Orgullo en el área espiritual. Como dije, el orgullo puede estar en cualquier área. El orgullo siempre va a afectar mi relación con otras personas, porque va a producir en mí una actitud de menosprecio. Voy a ver a otros como inferiores a mí, y aun cuando pueda manejar el asunto con sutileza, con tacto, en el fondo me voy a dar cuenta que soy orgulloso y menosprecio a los otros porque tengo más, porque sé más, porque tengo algo que me hace superior. El fariseo orgulloso llegó a mostrar su orgullo en lo espiritual. Usó a Dios,
usó prácticas adecuadas y correctas como el ayuno, como los diezmos, como la oración, no para mostrar más devoción hacia Dios, sino las usó para mostrar su superioridad ante las otras personas que le veían orar, ayunar y diezmar. Hermano, ¿tienes problema con el orgullo? ¿Tienes problema con este pecado? ¿Te crees superior a otro? A veces el orgullo es muy sutil. A veces la propia persona tiene dificultad con darse cuenta de que es orgullosa. En el trato hacia otras personas nos damos cuenta. Cuando no trato por igual a la persona negra, la persona de poco dinero, la persona indígena, la persona que se viste diferente, la persona que no tiene lo que yo tengo. El orgullo menosprecia a otros, daña la relación con otros, daña mi relación con Dios. Tenemos el contraste. Tenemos al publicano humilde. Observe el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En este pequeño versículo, nosotros vemos 4 diferentes características de la humildad que este hombre poseía. Estando lejos, observe cómo este hombre expresa su arrepentimiento y su humildad ante Dios. Se creía tan indigno que no llegó hasta donde el fariseo estaba. Llegó a mantenerse lejos de la presencia de Dios, del lugar santo, del lugar santísimo, porque se creía indigno. No quería ni alzar los ojos al cielo. Luego dice el texto, sino que se golpeaba el pecho. Una práctica, golpearse el pecho, una práctica que usualmente se utilizaba para reprenderse a sí mismo. A través de esa acción, a través de esa señal de golpearse el pecho, lo que él estaba diciendo es que no era digno, no, estaba enojado consigo mismo por ser tan pecador, por haber fallado tanto. Era una práctica que mostraba quebrantamiento. No se sentía digno, se reprochaba a sí mismo. Al final del versículo dice: Dios es propicio a mi pecador. Pecador. Así se consideraba. No se consideraba como una persona que ha cometido errores en su vida. No se consideraba como una persona que tenía deficiencias en su personalidad o en su carácter. Se consideraba pecador. Alguien que ha quebrantado la ley de Dios, y por haber quebrantado la ley de Dios merecía un castigo. No estaba dando una lista de cosas que él había hecho bien. No estaba confiando en sus acciones. Estaba llamándose a sí mismo pecador porque lo era y porque reconocía que había fallado. Dios, sé propicio a mi pecador. Una de las oraciones más pequeñas en la Biblia.
Pero si usted y yo estudiamos esa oración, podríamos hacer nuestra tesis de grado. Sé propicio. Una palabra importante y profundamente teológica. Señor, te pido misericordia para que por esa misericordia me perdones a mi pecador, merecedor de castigo. La oración se dirige a Dios. No es una oración dirigida a sí mismo. La oración del publicano le pide a Dios que Dios sea propicio. Si alguien puede solucionar el problema de pecado que este hombre posee, es Dios y únicamente Dios. El publicano reconoce que es pecador, se muestra tal y como es. No trata de justificarse, no trata de convencerle a Dios que en ciertos momentos de su vida ha hecho buenas obras y que por esas buenas obras él debería ya estar justificado, debería ser salvo. Acude a Dios con total dependencia y confianza en Él, porque sabe que Él y únicamente Él le puede justificar y le puede salvar. ¿Sabe? Podemos ver en el versículo 14 resultados distintos tanto para el fariseo como para el publicano. Los dos salieron del templo de manera diferente. Los dos son similares en torno a ir y querer orar. La diferencia estuvo en que el fariseo lo hizo con orgullo y el publicano lo hizo con humildad. Y esa diferencia marcó un resultado tremendamente distinto entre el uno y el otro. El versículo 14 dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es importante entender la frase antes que el otro, porque la frase no da la idea de que el fariseo más tarde llegó también a justificarse, porque la frase no está diciendo eso. En el caso particular del publicano y el fariseo, el publicano salió justificado, siendo salvo, obteniendo de Dios la justificación que viene solo por fe y por gracia. El fariseo, moralista, cumpliendo las cosas, el ayuno, el diezmo, la oración, cumpliendo todo eso, mucho más de lo que se esperaba. Pero no fue justificado, porque su confianza estaba en sus obras, en lo que él podía hacer. El fariseo se compara con otros, y al compararse con otros ve que aventaja a muchos. El moralista es así, el orgulloso es así, se compara con otros y dice: sí, siempre usted y yo vamos a encontrar a una persona más imperfecta y más pecadora que nosotros. Y si buscamos esa comparación para nosotros pensar que estamos bien, siempre vamos a encontrar una persona más pecadora que nosotros. El publicano no se compara con otros. El publicano se compara con la ley de Dios. Y cuando se compara con la ley de Dios, llega a la misma conclusión que Dios tenía, que este hombre era pecador y que merecía un castigo. Y cuando el publicano se da cuenta de que no tiene nada que ofrecer, llega a confiar y a depositar toda su fe en Dios. Y en ese instante sale justificado, sale salvo.
amigo que nos visitas. Quizás hoy, quizás tienes algunas semanas que nos estás visitando. Si tú partes de este mundo hoy, ¿estás seguro que vas al cielo? La salvación, la justificación no se halla en una iglesia, en esta iglesia. La justificación no se halla en lo que tú y yo podamos hacer a través de las obras. La justificación se halla en una persona, en Dios. Y cuando uno con humildad se humilla delante del Señor, deja de justificarse, deja su moralidad, deja a un lado sus obras y deposita toda su fe y toda su confianza en Dios, reconociendo que es pecador, en ese momento Dios le justifica, Dios te salva. Creyente, puede que tú pienses, yo ya soy salvo. Yo un día me humillé delante de Dios y recibí la salvación y la gracia que Él otorga. Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Esto no solo es para el momento de salvación. Esto es para toda la vida. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El creyente, nosotros los creyentes, debemos saber que cuando somos orgullosos, cuando somos soberbios, lo que podemos tener como seguridad que va a pasar en nuestra vida es que Dios va a resistirnos. Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. Es interesante el uso de la palabra resistir en el texto. Cuando el autor escogió esa palabra, estaba pensando en la milicia, estaba pensando en un despliegue militar donde yo saco todo mi armamento, todo mi potencial para hacer frente a un enemigo. Eres orgulloso. Puedes tener la seguridad de que Dios está en contra tuyo, aun cuando seas un hijo de Él. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a aquel que es orgulloso. Y por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de esta trágica consecuencia del orgullo. Para que en verdad, si somos orgullosos, podamos manejarlo adecuadamente, le pidamos perdón a Dios y en verdad podamos ser humildes y dependientes de Él, porque mientras seamos orgullosos, podemos tener la seguridad, la garantía de que Dios está en nuestra contra, a pesar de que tú y yo seamos sus hijos. Qué diferente el humilde y da gracia a los humildes. Gracia, favor no merecido. Esa gracia tú y yo no solo la necesitamos para ese momento de salvación cuando recibimos a Cristo. La gracia es algo que necesitamos diariamente para hacer lo que Dios desea, lo que Dios espera de nosotros. El humilde siempre va a estar recibiendo gracia de Dios, favor no merecido, siempre va a estar recibiendo la guía, la ayuda, el soporte, la cobertura de Dios. Dios va a estar guiando los pasos de esa persona humilde, dependiente, que confía en Él cada día. Orgulloso o humilde, fariseo o publicano. ¿Con quién te identificas? Cuando tú y yo nos evaluamos, ¿con quién nos identificamos?
orgulloso recibirá la resistencia de Dios. El humilde recibirá su gracia. El orgullo no es una deficiencia de carácter ni de personalidad, ni de así soy, si les gusta bien, sino el orgullo es un pecado. El orgullo es el pecado que Satanás cometió. Ese pecado se convirtió en Satanás. El orgullo es uno de los pecados que Dios odia. El orgullo daña la relación con Dios. No es nada fácil relacionarse con un orgulloso. El orgullo daña nuestra relación con Dios. Mientras el publicano salió recibiendo la gracia de Dios, el fariseo salió siendo tan impío como cuando entró, aun cuando era religioso y muy moralista, y externamente aventajaba a cualquiera. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y si tú y yo tenemos este pecado en nuestra vida, deberíamos empezar pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole ayuda para poder ser personas humildes, dependientes de Él. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que nos enseñas. Y Padre, yo te ruego que nosotros honestamente podamos evaluar nuestra vida y podamos ver si hemos cometido un pecado. Y yo te ruego, Padre, que aprovechemos de este momento para, si lo hemos hecho, pedirte perdón a ti. Mientras usted sigue orando, tal vez pidiendo perdón. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y dice: pastor, yo quisiera que usted ore por mí, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano y con eso me está diciendo a mí: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Gracias, veo su mano. Veo su mano también. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar con usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No se sienta obligado, no se sienta obligada a hacerlo. Pero usted en este momento, si desea, puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, otra persona de la iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar. Y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo con toda confianza, venga, permítanos reunirnos un momento con usted. Gracias por ser la primera. Si desea pasar con toda confianza.
Padre Celestial, te ruego por las dos personas que acaban de pasar. Sobre todo te pido, Padre, por su salvación. Si ellas todavía no te conocen como Salvador, que hoy sea el día de salvación, Señor. Te ruego por nosotros, tus hijos, Señor. ¿Cuántas veces orgullosos? ¿Cuántas veces creyéndonos más de lo que somos? Renueva nuestra vida. Cambia nuestra vida. Ayúdanos a confesar este pecado y vivir en humildad y en dependencia. Señor, queremos recibir de ti no tu resistencia, queremos recibir de ti tu gracia. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo